Bien, entonces ahora se va a hacer un pequeño feedback de lo que he estudiado durante esta semana y un poquito más sobre el libro La investigación formativa en los estudios profesionales de psicología. Ahora, este libro te permite a ti tratar de encaminarte hacia el mundo de la ciencia, porque eso es lo que busca la investigación formativa, generar en los estudiantes universitarios ese interés por encontrar respuestas, el porqué de las cosas, porque es partiendo de la curiosidad que genera en los estudiantes y en sí en la persona el hecho de hacer todo un proceso para lograr resultados y de esa manera encontrar esas respuestas que estaba buscando. Quizá no sea la primera, quizá no sea la segunda, por algo hay diferentes hipótesis, pero eso sí, la va a encontrar. Y eso es lo que busca la investigación formativa, pero sobre todo porque responde a hechos objetivos y reales de algo que sucede y que no es inventado. Entonces, se habla que la investigación formativa es una de las bases esenciales para que el estudiante universitario tenga en cuenta el mismo hecho de tratar de encontrar el porqué de ciertas cosas, por qué ocurren, qué genera, qué hace que se sigan presentando, o que a pesar de que hay ciertos programas o ciertas formas de ayuda, ¿por qué sigue igual? ¿Hay algo más implicado? ¿Será un tema netamente social? ¿Será un tema netamente sanitario? ¿Será un tema más familiar o más psicológico? Esa es la cuestión. Entonces, la investigación formativa es la que va a generar en los estudiantes, a través de los conocimientos teóricos, que éstas sean sometidas a práctica, a aplicaciones directas, donde tú, a través de esos conceptos, puedas aplicar instrumentos, que puedas aplicar una metodología acorde al problema que se está presentando y lo más idóneo. El camino, el tipo, la manera, las variables, la muestra, la forma en la cual tú vas a llegar a tener esa muestra, que es el muestreo. ¿Cuántas personas vas a considerar? ¿Qué características deben tener? ¿En qué lugar lo vas a realizar? Todo eso forma en parte de encontrar el por qué está sucediendo en esa localidad, en ese lugar. Perfecto. Y de esa manera lograr, si buscas, ya sea una descripción, un análisis o una correlación o una afirmación causal o una explicación. Entonces, la investigación formativa da inicio a conocer el mundo de la ciencia a los universitarios, y más cuando hablamos de carreras ligadas a la ciencia como tal. Y eso que genera la cultura de investigación. Y por ende, un resultado propio, que es el conocimiento, pero sobre todo, un producto científico, que puede ser una monografía, que puede ser un informe académico, que puede ser un artículo de opinión, que puede ser una revisión sistemática, que puede ser un artículo científico, una tesis, e inclusive para la publicación de un libro, es igual de válido. Entonces, estamos diciendo de la importancia que tiene la investigación formativa dentro de la misma formación de los estudiantes universitarios y más en las carreras ligadas a la ciencia. Pueden ser ciencias de la salud, como en el caso de la psicología, por supuesto que sí. Y es lo que se centra en sí el libro. Entonces, la cuestión es, ¿cómo es el problema de la investigación en los estudios profesionales de psicología? Y va al punto de que muchos creen que solo la psicología realiza sus métodos independientemente de la ciencia, y eso es un gran error. La psicología como tal, muchos de los métodos de su ejercicio profesional parten de un conocimiento científico y también de un modelo de intervención propio. ¿Por qué? Tú cuando realizas un estudio de caso, cuando tienes a cada persona que acude a tu consulta, estás llevando un tipo de investigación cualitativo, pero en sí es un tipo de investigación. Ahora, ¿tú cómo investigas? Cuando tú realizas, por ejemplo, una tesis, tú buscas antecedentes e informaciones de otros autores. Perfecto, tú buscas, analizas, profundizas sobre el tema. En tu caso, no es directamente con referencias o la bibliografía, sino con lo que se conoce con la entrevista, con las preguntas, con la anamnesis. Tú profundizas ahí sobre las diversas áreas de la vida de ese cliente, de ese consultante. De esa manera vas a una búsqueda profunda
Y eso es como parte de tu realidad problemática. ¿De qué? De ese caso en particular. Entonces, estamos diciendo que en parte, en el propio ejercicio profesional y práctico del psicólogo, sí o sí están los métodos propios de la investigación. Que pueden ser quanti, que pueden ser quali, por supuesto que sí. E inclusive con la utilización de los propios instrumentos psicológicos enfocados en la valoración del área intelectual, inteligencia emocional, de la capacidad de aprendizaje, motivación, porque muchos estudios también se centran en ¿qué? En saber si, por ejemplo, la motivación es en sí algún factor que influye de cierta manera o se correlaciona con el aprendizaje académico, según instrumentos psicológicos inventarios que vas a utilizar, pero responde a un estudio psicológico. Entonces, ahí se habla sobre la investigación formativa y, por supuesto, entender que es importante dentro de la aplicación y el ejercicio profesional de los futuros psicólogos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué más podríamos decir acerca de la investigación formativa? Bueno, tiene ciertas estrategias de enseñanza en cuanto a la investigación formativa. Por ejemplo, hay estrategias que se dan enfocadas exclusivamente dentro de la malla curricular. Hay estrategias complementarias de la formación profesional del psicólogo, pero todavía como actividades complementarias de la misma universidad o la asociación o conexión con otros tipos de instituciones. También es igual de válido. ¿Qué más? Mencionan a un aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué se llama así? Lo que sucede es que en base a la existencia de una carencia, algún tipo de necesidad o problema que se esté evidenciando, eso genera en que la persona trate de encontrar solución y el por qué esto sucede. Eso se basa en el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué más? Está la estrategia del aprendizaje por descubrimiento y es en cuanto a las novedades. Mientras más novedoso se dé en una situación, la curiosidad también será mayor para encontrar por qué esto se da. Hablamos de un aprendizaje orientado a proyectos, porque si tú te orientas a encaminarte a concretar algo en tu vida, tú vas a lograr ciertos crecimientos propios que parten también de una toma de decisiones. Y de esa toma de decisiones partió de una elección, y esa elección de un análisis, de una planificación. Y eso parte también por entender los diferentes caminos posibles que se pudieron dar, e inclusive al tema de la investigación formativa. ¿Qué más? Hablamos de un aprendizaje colaborativo, que es lo que generalmente se utiliza en los trabajos de investigación. Se asocian en grupos y en conjunto se trata de llegar a una meta común utilizando las capacidades de cada uno e inclusive desarrollándolas en el camino. Cuando hablamos de competencias investigativas. Las estrategias de enseñanza que también pueden ser dentro del aula de clases o fuera del aula de clases. ¿Qué más? Se mencionan, por ejemplo, algunos métodos y técnicas en la investigación formativa. Por ejemplo, hay estudios teóricos que netamente se centran en tratar de encontrar nuevo conocimiento. Otro muy diferente son los estudios descriptivos mediante la observación, que puede ser dentro del ambiente natural donde generalmente se da ese comportamiento o ese problema, o con ciertas circunstancias controladas y previstas por el investigador o el grupo de investigadores, que es estructurado. Está el estudio de poblaciones mediante la encuesta, pero utilizando muestreos probabilísticos, como por ejemplo el muestreo aleatorio simple. Por supuesto que sí, que pueden ser en un momento específico, que es transversal, o en largos periodos de tiempo, longitudinal. A largo plazo. ¿Qué más? Los estudios cualitativos. Hablamos, por ejemplo, de la etnográfica, que es cuando se investiga el comportamiento de un grupo en particular, pero sobre todo cuando tú haces como la práctica de la primera vez. Por ejemplo, la primera vez que tú ves un aula de clases, aunque no sea así. Suponiendo que el investigador trata entonces de analizar el comportamiento de los estudiantes durante una hora particular de clases. En sí ese investigador como tal alguna vez ya tuvo un aula de clases muy parecida y dentro de ese ambiente. En este caso es tratar en lo posible de que sea la primera vez como si hubieras pisado un aula de clases y estarías observando de forma mucho más objetiva el comportamiento de los estudiantes y del docente y las circunstancias que se dan durante esa hora de clases. ¿Qué más? Se habla del estudio de casos, que es básicamente lo que se utiliza de forma cotidiana dentro de la evaluación psicológica, que puede ser una intrínseca cuando el mismo evaluador, el mismo psicólogo elige a quienes va a evaluar, y otra cosa es una instrumental,
Cuando el cliente mismo acude de forma diversa, sin ningún tipo de control ni algún tipo de especificación de qué pacientes tienen que ser. No, cualquiera puede ser atendido en ese momento sin distinción de que tenga que tener alguna característica específica. ¿Qué más? Se habla de investigación-acción, que a la vez de que tú investigas y haces tu proceso de marco teórico, de tener una teoría que sustente tu investigación, conceptos y las definiciones de las variables de forma muy básica, implicas también la acción y la participación activa de los sujetos de estudio para encontrar la solución. En eso se basa la investigación-acción. ¿Qué más? Están los experimentales, que pueden ser experimentos simples, cuasi experimentales y puro experimentales. ¿Qué más? Se habla, por ejemplo, también en cuanto al empleo de la estadística no paramétrica. Lo que pasa es que la estadística te permite tener resultados en base al uso de ciertos instrumentos. Esos resultados que tú vas a poder tener, los vas a poder establecer quizás en niveles, en una prueba basada en rangos, lo que se llama como prueba de control o de rangos, creo que se llama algo así, para tenerlo en cuenta una baremación. Por ejemplo, para establecer 3 niveles diferentes, al obtener a través de operaciones aritméticas como la suma, las divisiones y las multiplicaciones, exactamente desde dónde va lo que puede ser bajo, lo que puede ser medio y lo que puede ser alto o bueno regular y digamos algo malo, de esa forma, ¿ya? Pero sobre todo lo que importa es que la estadística no paramétrica responde a lo que se llama la inferencia estadística. ¿Por qué? Pues en base a la información que has obtenido a nivel de gráficos, a nivel de tablas de distribución de frecuencias, que son datos estadísticos que se han recopilado a partir del uso de instrumentos de recolección de datos, que han sido validados y tienen confiabilidad en cuanto a su escala de medición, entonces tú podrías decir que sí, en base a estos resultados yo puedo llegar a conclusiones. Es decir, la inferencia estadística te permite en base a los resultados y el análisis y descripción llegar a conclusiones. Pero lo nuevo que se da es también la discusión. Yo puedo tener resultados, pero yo sé que estos resultados primero tengo que analizarlos si, por ejemplo, en la realidad problemática que he encontrado o en otras investigaciones muy parecidas en cuanto a la temática e inclusive en la misma localidad, tuvieron los mismos resultados o no. Es decir, hacemos un proceso de discusión para saber si lo que encontré contrasta o no lo que encontraron los otros investigadores y lo que se da a nivel de la realidad problemática. Perfecto. Ahí se habla entonces de la prueba no paramétrica, incluyendo la estadística, pero sobre todo la inferencia estadística. ¿Qué más podríamos decir? La investigación-acción de por sí es algo muy concreto y muy fácil también de poder realizar. Ahora, aquí hay que considerar que hay ciertos pasos para hacer este tipo de investigación, que puede ser el planteamiento de un problema que responde a una realidad. Y para eso, ¿tú qué haces? Un diagnóstico, porque va a ser una evaluación exactamente de lo que ocurre. Perfecto, ¿qué más? Vas a hacer, si encuentras que hay un problema, entonces ¿qué queda? Ya, diseñas una propuesta de acción o de cambio según los puntos débiles que hayas encontrado y que estén generando ese problema. Lo aplicas, lo evalúas y por último puedes plantear una nueva propuesta de cambio en otras debilidades que hayas encontrado. Por eso está el problema, pero sobre todo el diagnóstico. ¿Qué más? Hablamos de elementos conceptuales, pero también metodológicos en la investigación-acción. Hablamos del marco teórico, que es un marco muy sencillo, o marco conceptual también. En el marco conceptual, básicamente son, cuando hablamos de la realidad del problema y las investigaciones de otros autores. Perfecto, pero ahora, el marco teórico es cuando se habla de la definición de las variables, e inclusive considerando alguna teoría que explique tu investigación o lo que estás encontrando o lo que vas a tomar en cuenta para tu discusión. ¿Perfecto? Entonces, en la investigación-acción solo son conceptos básicos, tanto para lo que esté en el marco conceptual y el marco teórico, porque lo que importa es encontrar la solución y la práctica y la participación activa de quienes, de los miembros de esa comunidad, para lograr una solución. ¿Qué más? Hablamos de las definiciones terminológicas, es decir, de los conceptos de forma sencilla. En el caso de estudios quali, ahí queda. En los quanti incluyes definiciones operacionales, es decir,
¿Cómo vas a medir esas variables, esas características o circunstancias de interés? ¿Qué más? Hablamos también de las fuentes que se pueden tener en cuenta. Pueden ser fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias pueden ser informes descriptivos, informes estadísticos, pueden ser revistas indexadas, artículos científicos, cuando hablamos por ejemplo de las tesis, pero en las fuentes secundarias es completamente diferente. Uno podría considerar un resumen, una compilación, una lista de referencias. Y aquí mucho cuidado cuando se habla de cita. Supongamos que en un libro tú encuentras un autor. Perfecto. Ese autor, dentro de su libro, tiene una cita de otro autor. Ya, ahí es una cita de cita. Cuando es la citación de un autor, cuando menciona a otro, ahí hablaríamos que ya no es una fuente primaria, aunque sea un libro, sino una fuente secundaria. Hablamos también de la investigación epidemiológica, que trata de encontrar los factores causales que generan una predisposición mayor a una enfermedad o a un problema de salud. Perfecto, pero en base a ese conocimiento, tratar, sabiendo aquello que le puede generar esa predisposición, generar en las personas mayores fortalezas para que si se presentaran esos factores, sería su impacto menor, porque ya no serían factores de riesgo, sino factores protectores. Esa es la gran diferencia. Aquí se trabaja la promoción de la salud. Entonces, tiene una labor tanto de poder identificar cómo la problemática se está generando, pero también una prevención de que ésta suceda. Ahí hablamos entonces de la investigación epidemiológica. ¿Qué más? Hablamos que pueden ser estudios de observación. Esos estudios de observación pueden ser descriptivos y analíticos. Los descriptivos tal como se presentan los hechos. Los analíticos cuando ve la relación que pueden haber otro tipo de variables más allá de lo que planteaste en un inicio. Tú puedes decir, bueno, para mí el tema de la baja autoestima puede estar generando ciertos conflictos familiares. Bueno, eso es lo que tú planteas en tu estudio, pero tú puedes decir, cuando encuentras y recopilas los datos, que quizás no solamente es referenciado a variables como la baja autoestima, sino también pueden ser ante la ausencia de alguna figura paterna, o la ausencia de algún tipo de familiar, etc., o la ausencia de recursos económicos, etc., ante la necesidad, etc., ese tipo de variables. Y eso es lo que encuentras en un tipo de investigación epidemiológica considerando estudios analíticos. ¿Qué más? Hablamos de una epidemiología observacional que puede ser descriptiva, que ya lo sabemos, la ecológica o de correlación cuando trata de establecer una relación entre las variables. ¿Qué más? Los transversales cuando se centran en un momento específico. ¿Qué más? Hablamos de casos y controles, lo que se conoce como casos y testigos, es decir, hay un grupo que tiene la enfermedad y otro grupo que no tiene la enfermedad. Perfecto, entonces, uno de ellos va a ser el análisis para encontrar las razones por las cuales se ha generado ese malestar y ese problema de salud. Lo que se llama retrospectivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el grupo de control? Yo voy a tratar de analizar a profundidad, porque son estudios longitudinales, si por ejemplo con el tiempo estas personas también desarrollan el problema y quizás con factores muy similares. Eso sería prospectivo, pero no es necesario. Si por ejemplo yo tomo en cuenta esos dos grupos y veo que en el grupo de los casos, todas las personas que hayan tenido cierto factor previo al problema se está dando y por ejemplo el grupo de control no lo hizo y no tiene ese problema, entonces yo podría decir que verdaderamente por la afectación o la influencia de este factor se ha generado el malestar. Ahí se habla de estudio de casos y testigos, o también estudio de casos y controles, que es lo mismo, de corte o de seguimiento de incidencias diferente, porque acá lo que se toma en cuenta, a diferencia de los de casos y controles, es más bien la comparación que van a tener estos estudios con otros. O sea, básicamente es eso. Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, si cuando lo dividimos en grupos, porque esa es la idea que se tiene, vemos, por ejemplo, que estos factores están generando en las personas, uno, que desencadenen el problema, y en otros grupos que quizás que no. Eso es lo que ves, que en base a la afectación o estar sujetos a ciertos factores, la persona esté generando el malestar. ¿Qué más? Hablamos de la investigación propia de una epidemiología experimental. Esto es facilito.
cuando se hablan de ensayos aleatorios controlados. Aquí es el grupo que decían, por ejemplo, los grupos conocidos de tratamiento y los grupos conocidos como de control. Uno, el grupo que recibe tratamiento y el otro no, pero ambos tienen la enfermedad y el problema. El ensayo de campo en el lugar donde se encuentra la persona. En ensayos comunitarios de comunidades, ahí se considera a la unidad de análisis no la persona individual, sino la comunidad en sí. ¿Qué más? Hay dos tipos de errores en las investigaciones epidemiológicas, que puede ser un error aleatorio debido a la variabilidad biológica de la persona, al error en cuanto al procedimiento para tener la muestra, pero sobre todo el error de medición y el error sistemático que tiene que ver con los resultados que tienes, si son exactos y responden a lo que encontraste en la realidad. Porque no puede ser que si tú encuentras una realidad que te dice que hay un problema, y en lo que todo partió tu investigación, en los resultados que obtuviste no lo hay. Eso implica que hay un error sistemático en esa investigación epidemiológica. La causalidad, eso es facilito. Cuando la prevención también, la prevalencia e incidencia es fácil, el número de casos de pacientes con la misma enfermedad en un tiempo dado, que es muy diferente al número de casos nuevos de pacientes con la misma enfermedad en un tiempo específico. Luego hablamos de la letalidad, que es el grado que se mide de la enfermedad en cuanto a su mortalidad en un tiempo específico. Hablamos de la causalidad epidemiológica, es decir, las causas que lo pueden generar, que pueden ser factores predisponentes, como factores biológicos, genéticos, la misma edad, pero sobre todo hereditarios en cuanto al tema familiar, sobre algún tipo de trastorno o problema de salud. Los facilitadores. Una cosa es que, por ejemplo, se den situaciones tan agravantes que generen que estos factores predisponentes se puedan expresar y por ende agravar la susceptibilidad y vulnerabilidad de la persona a enfermarse. Otra es cuando los facilitadores, en lugar de ser lo que active estos factores predisponentes, sería aquel que permite que se conserve la salud. ¿Qué sucede en los factores desencadenantes? Tú puedes tener buenos factores facilitadores, pero ¿qué pasa ante la exposición de un virus? Tú puedes tener un gran trabajo, una gran familia, pero te contagiaste. Y eso está generando el malestar. Ahí hablamos de factores desencadenantes. Los potenciadores. Perdiste el trabajo y ahora no sabes qué hacer porque estás infectado. Y nadie te quiere la oportunidad de trabajar, ni siquiera a distancia. Por lo tanto, esta exposición repetida y la falta de trabajo están agravando la condición de salud de ¿quién? Del cliente o el consultante o de la persona. El método clínico tiene que ver con hacer las comparaciones respectivas en los resultados que has obtenido en tu investigación a comparación de otros y otras realidades. Las orientaciones a tener en cuenta en la investigación formativa respecto al marco teórico, al problema de investigación, a los objetivos, a la hipótesis, a las variables, al diseño de investigación. ¿Qué más? Hablando acerca de la validez, confiabilidad de los instrumentos, procedimiento. Cuando hablamos también, por ejemplo, de la descripción, el análisis e interpretación de resultados. Cuando llegamos a la discusión, las conclusiones y las referencias. No olvidar también las consideraciones éticas cuando hay un respeto a la autoría y la propiedad intelectual de los investigadores citados. ¿Por qué? Hay que evitar el plagio. No podemos apropiarnos las ideas y aportaciones de otros autores sin mencionarlos. Y mucho menos el autoplagio. Es decir, tener investigaciones, pero ponerlas como si fueran recientes cuando fue en años anteriores. A eso se le llama autoplagio. ¿Qué más? El consentimiento informado, hay que tenerlo, pero sobre todo proteger la identidad personal de los sujetos de estudio, de los participantes, y ya se habla acerca del pensamiento crítico, que puede ser literal cuando implica más una observación, una percepción para captar la información, la organización, ¿qué más? Uno puede hacer la descripción, la escucha de la información para retenerla, pero otra muy diferente es cuando tú infieres en base a esa información, le das un sentido y la comparas con otros resultados similares de otros investigadores. Por ejemplo, cuando haces la discusión. Y el pensamiento crítico es cuando tú tienes esa postura y la argumentas y la sustentas y la mantienes como una opinión personal. Por eso que hablo acerca de los discursos y argumentos. Y con eso prácticamente se acabó el libro de la investigación formativa en estudios profesionales de psicología.